A ver, pensemos en una cosa. Si casi todos los países del mundo tienen deudas, ¿quién narices tiene el dinero? Es una pregunta que parece un lío tremendo, pero la respuesta, en realidad, nos desvela cómo funciona la economía global. Vamos a analizarlo con datos reales, a ver qué sale. Pues mira, para empezar, la mayor economía del mundo, Estados Unidos, tiene una deuda nacional que es astronómica. Y ojo, que no es el único. Luego está China, la segunda potencia mundial, que a pesar de ser un gran prestamista, también tiene una deuda considerable. Y la lista sigue, ¿eh? Tenemos a Japón, otra de las grandes economías que tiene una de las deudas públicas más altas del mundo en relación con su tamaño. Una barbaridad. Y es que da igual a dónde mires. Países ricos, países en desarrollo. La deuda es, el pan de cada día en todo el planeta. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Si todos deben, ¿dónde está la pasta? ¿Es posible que el planeta entero esté endeudado a la vez? Pues vamos a desvelar este misterio usando información oficial, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquí nada de conspiraciones, solo cómo funciona de verdad el sistema. Vale, para poder resolver todo este lío, lo primero es lo primero. Tenemos que entender de qué hablamos exactamente cuando decimos deuda. Parece obvio, pero es la clave de todo. Nos referimos a lo que se conoce como deuda pública o deuda soberana. Dicho de forma sencilla, es el dinero que un gobierno pide prestado cuando gasta más de lo que ingresa con los impuestos. Y que nadie se asuste, lejos de ser algo raro, es una práctica súper habitual en la economía moderna. Claro, porque los gobiernos tienen que gastar en cosas que usamos todos, hospitales, carreteras, educación, las pensiones. Pero ¿qué pasa? Pues que los impuestos no siempre dan para cubrirlo todo, y ahí es cuando toca pedir dinero prestado. Y la cantidad de dinero que se pide prestado es que es inmensa. Para que nos hagamos una idea, según datos del FMI, la deuda global total supera el 200% de todo lo que produce la economía del planeta en un año. O sea, es más del doble. Esto significa que, efectivamente, el mundo vive, por así decirlo, a crédito. Venga, ahora sí que vamos a lo bueno. ¿Quiénes son exactamente esos prestamistas? ¿A quién se le debe todo ese dinero? Y aquí atención, porque está la clave que lo cambia todo. La deuda no es una sola cosa. Para resolver el misterio hay que entender que existen dos tipos principales. Por un lado, tenemos la deuda interna. Esto es el dinero que un gobierno debe a sus propios ciudadanos, a sus bancos y a sus empresas. Y por otro está la deuda externa, que es la que se tiene con otros países u organizaciones internacionales. Y aquí viene lo más sorprendente. Para la mayoría de países, la mayor parte de su deuda es interna, o sea que en gran medida se deben dinero a sí mismos. Curioso, ¿verdad? Así que, como vemos, no es que haya un solo gran prestamista, es más bien una red global súper compleja y conectada. Vamos a ver cómo funciona por dentro. A ver, para la deuda interna, el mecanismo más típico son los famosos bonos del Estado. Un bono es básicamente una promesa. El gobierno dice, préstame dinero ahora y en el futuro te lo devuelvo con intereses. Pues bien, cuando un fondo de pensiones, un banco de nuestro país o incluso una persona cualquiera compra uno de esos bonos, lo que está haciendo es prestarle dinero a su propio gobierno. Así de simple. Claro, a nivel externo la cosa ya se enreda un poco más. Imagina, un país le debe a otro, que a su vez le debe a un banco internacional, que está usando el dinero de sus clientes, que a lo mejor son fondos de inversión de un tercer país. Es una auténtica telaraña donde todo está conectado. Y por supuesto, luego están los peces gordos, los grandes organismos globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Su trabajo es prestar dinero a países que lo están pasando mal económicamente, pero estos préstamos suelen venir con condiciones. El hecho de que más de 80 países hayan tenido deudas con el FMI nos dice que esto no es algo excepcional, para nada, es parte del juego. Y todo esto nos lleva a una conclusión que a lo mejor sorprende. Tenemos que cambiar el chip sobre cómo vemos la deuda. Porque, a ver, la deuda no es necesariamente mala. Es una herramienta. Permite a los gobiernos invertir en el futuro, gestionar crisis inesperadas como una pandemia, o simplemente financiar los servicios públicos cuando los ingresos no llegan. Es una forma de gastar ahora y pagar después. Claro, la pregunta del millón es, vale, muy bien, pero ¿qué pasa si la deuda se desmadra y un país no puede pagar? Pues cuando un país no puede pagar, entra en lo que se conoce como default o suspensión de pagos. Y sí, esto puede provocar una crisis económica muy gorda, pero no es el apocalipsis. Lo que suele pasar es que el país se sienta a renegociar las condiciones con todos a los que les debe dinero. Es un trago amargo, pero ha pasado muchísimas veces en la historia. Por lo tanto, y esto es lo más importante que hay que entender, la deuda no es un fallo del sistema económico actual, no. Es una de sus piezas fundamentales. El sistema está diseñado así. Y no hay que olvidar una cosa muy simple. La deuda también es un negocio. Para cada persona o país que debe dinero,
hay alguien al otro lado que está ganando intereses. Y como siempre hay alguien dispuesto a ganar dinero prestando, pues la rueda nunca deja de girar. Entonces, para terminar, volvamos a la pregunta del principio. ¿Quién tiene el dinero? Pues la respuesta es que no lo tiene una sola persona o entidad. Los dueños son millones y están por todas partes. Somos los ciudadanos de a pie cuando compramos bonos, son los bancos, las empresas, los fondos de pensiones, otros países y, por supuesto, el FMI y el Banco Mundial. Al final, es un sistema que se sostiene sobre una gigantesca red de confianza. Todos deben y a todos se les debe, manteniendo un equilibrio que a veces parece imposible. La verdadera pregunta que nos queda flotando en el aire es: ¿qué pasaría el día que esa confianza, que lo sostiene todo, se rompiera?